Señor. Entonces, lo que nosotros, hermano, creo yo que usted también, como iglesia de Cristo Jesús, estamos esperando, hermano, el arrebatamiento. Amén. Amén, hermano. Y si lo estamos esperando, no podemos vivir como nosotros queremos, sino como el Señor dice en su palabra. Y fíjese, hermano, que aquí hablamos, vamos a irnos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a hablar, hermano, de la iglesia fiel. Incluso el título ahí lo dice, capítulo 3, versículo 7. Y si nosotros pues pretendemos irnos con el Señor, pues el Señor a través de su palabra nos ha dado o nos ha puesto ejemplos a imitar. Amén. Porque aún dentro de la iglesia nosotros podemos estar viviendo, o como parte de la iglesia de Cristo podemos estar viviendo como nosotros queremos. Pero si tenemos el Espíritu Santo, hermano, no nos va a dejar acomodarnos. Amén. Sino que el Espíritu Santo, dice, nos va a guiar a toda verdad. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mira el verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué dice? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Entonces, hermano, usted ve ahí arribita del verso 7, no sé si su Biblia tiene un título, un subtítulo, perdón, y dice, la iglesia fiel. Amén. La iglesia fiel. No sé si su Biblia lo dice ahí. Amén. Algunos no, ¿verdad? Pero aquí en esta Biblia que yo tengo dice la iglesia fiel. Y fíjese que aquí la iglesia, a quien Dios la declara como iglesia fiel, es la iglesia de Filadelfia. Amén. Y le da, hermano, o sea, le expresa las cualidades que tiene esta iglesia, o sea, las cualidades que le hacen ser fiel esta iglesia para Dios. Amén. Y nosotros, hermano, de alguna manera tenemos que expresar características, o tenemos que manifestar características que somos fieles a Dios. Amén. Aparte de que Dios lo pide, hermano, si tenemos la naturaleza de Cristo Jesús, su palabra y el Espíritu Santo, eso nos va a llevar a que seamos fieles con el Señor. Amén. Entonces, fíjese bien, la palabra Filadelfia significa amor de hermanos. Mire lo que significa esta palabra. El nombre de esta iglesia fiel se llama Filadelfia, significa amor de hermanos. Ahora, ahí en su interior
¿Estará manifestándose esa cualidad en nosotros como parte de la iglesia de Cristo Jesús? Como parte, hermano, de ese grupo fiel que se va a ir con el Señor. Porque la iglesia son todos aquellos cristianos a nivel mundial, pero no todos se van a ir con el Señor. Amén. Sino que se van a ir solamente aquellos que sean fieles a Dios. Está la figura, hermano, de Adán y Eva, de que dice, hermano, que Dios vio a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Por eso se casó Cristian ayer, ¿va? Y usted también. Entonces digo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Y dice la palabra ahí, hermano, lo describe, que hizo caer sueño. ¿Sobre quién? Sobre Adán. Y de su cuerpo sacó, de una de sus costillas, dice, formó a Eva. Entonces, nosotros como iglesia de Cristo, que es su cuerpo, de toda la iglesia de Cristo a nivel mundial, de ese cuerpo, Dios va a sacar a su novia, a su Eva. O sea, a los fieles, a los que se mantienen fieles. Y ya vamos a ver a dónde es que hay que mostrar fidelidad a Dios. ¿En qué hay que mostrar fidelidad a Dios? Amén. Porque dice aquí, Filadelfia significa amor de hermanos. Ahora, de repente usted va a decir, no, aquí no hay amor. Amén. Habría que ver, hermano, a profundidad realmente cómo es el verdadero amor. Porque Dios dice que al que ama, ¿qué dice? Lo disciplina. A veces nosotros podemos tener un concepto, hermano, de que amor es dejarle pasar todo al hijo. ¿Ha escuchado padres que a veces, hermano, la mamá lo quiere corregir y viene el papá y le dice, no, si está chiquito, no sabe todavía? Entonces, mire, hermano, el niño cree que quien lo ama es el papá, porque no le hace nada, no lo corrige. Y quien no lo quiere es la mamá. Entonces a veces nosotros, por situaciones que nos pueden pasar aquí como iglesia de Cristo, podemos creer que no hay amor. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, dependemos del hermano, dependemos de X persona y dejamos de, hermano, escuche bien, de depender de Dios. Y muchas veces Dios, hermano, permite situaciones en nuestra vida. Póngale el nombre usted a cualquiera de ellas. Puede ser enfermedad, puede ser escasez, puede ser humillación, hermano, y a veces Dios permite que suceda eso en nosotros. ¿Para qué? Porque cuando nosotros o nos sucede eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos aislamos, nos alejamos, dejamos de venir a la iglesia. ¿Por qué? Por la situación que se nos presentó. Más si fue con un hermano o con una hermana, entonces nos vamos, hermano, y nos alejamos, ¿verdad? Y Dios nos deja, hermano. Dios nos deja que nos vayamos, porque Él sabe que tarde o temprano vamos a empezar a ¿qué? A reconocer que no es por fulano ni por fulana que hemos venido, sino que por Dios, que Él fue el que nos escogió y nos llamó. Amén, hermano. Pero Él quiere, hermano, escuche bien, formar el carácter de Él en cada uno de nosotros. Porque fíjese que las características, si estamos hablando de características, tenemos que adquirir las características de Cristo Jesús. Cristo Jesús tenía carácter, hermano. Y también tenía amor, tenía gracia, tenía sabiduría, pero tenía carácter. Amén. Y fíjense bien, hermano, aquí la palabra Filadelfia dice, del griego hay una palabra que dice filos, que significa cariño, estima y ternura. Dios, hermano, Dios, hay momentos que Dios nos abraza con su presencia. Amén. Si venimos, hermanos, dolidos, Él nos consuela. Amén, hermanos. Si nos sentimos solos, Él nos acompaña.
Amén. Si nos sentimos débiles, Él nos fortalece. Amén, hermano. Pero también, si hacemos algo que a Dios no le agrada, también nos disciplina. Amén. Entonces, fíjese bien, filos en griego significa cariño, estima, ternura. Y delfos, que es lo otro de la palabra Filadelfia, significa hermanos. Amén. Significa hermanos. Yo le dije, filos en griego significa cariño, estima y ternura. Y delfos, también en griego, significa hermanos. Fíjese que yo buscaba la palabra cariño. Y dice que cariño es esmero con que se hace o se trata a alguien. Amén. Entonces, si nosotros como iglesia de Cristo, hermano, y está el amor de Dios en nosotros, nos vamos a tratar de esa forma. Ahora, que nosotros, hermano, somos llamados a amarnos unos a otros, pero no es con el amor humano que nosotros conocemos, sino con el amor de Dios. Amén. Y por eso es que muchas veces, hermano, vamos a recibir unos con otros tratos que a veces para nosotros no se está manifestando el amor de Dios. Amén. Sino, hermano, que porque se aleja a nuestro concepto humano. Pero cuando pasamos la prueba, hermano, y Dios se ha manifestado en nosotros y hay formación, o sea, adquirimos enseñanza por medio de la prueba, nos damos cuenta, hermano, que fue propósito de Dios. Amén, hermano. Y le damos gracias a Dios por lo que se nos vino. Amén, sobre nosotros. O sea, lo negativo, pues. Por eso dice, hermano, el Señor en su palabra, que Él convierte la maldición en bendición en nosotros. Amén. Entonces, la iglesia arrebatada tiene que ser una iglesia donde se amen unos a otros. Mira, hermano, yo me alegro cuando, por ejemplo, una hermana hace poco me decía, hermano, me dice, hay un hermano, me dice, que está levantándose en madrugada orando por usted. Y me dijo, ¿por qué razón, verdad? Y eso, hermano, me sustentó. Solo con el hecho de saber que hay alguien que está clamando por uno. Amén. Y yo creo que esas son las muestras de amor que debemos de manifestar unos con otros. El orar unos por otros. Amén, hermano. Entonces, esa es una de las características de la iglesia que se amen unos con otros. Dice, una congregación que muestre estima, ternura hacia los demás. Por eso, hermano, tenemos que ser tratados por el Señor. Y por eso es que Él a veces permite, hermano, las pruebas. Porque si usted leía conmigo en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 8 dice, aunque tienes poca fuerza, que dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. ¿Cuántas veces hemos negado el nombre del Señor nosotros? Cuando no podemos salir de la situación que está. Por eso me llamaba la atención de la intercesión ahorita. Muchas veces, hermano, no miramos la mano de Dios porque estamos orando y estamos dudando. Estamos orando y estamos insatisfechos con Dios por lo que nos está sucediendo. Negar el nombre no es decir solamente no creo en Dios. Negar el nombre es, hermano, que estamos dudando cuando estamos en la situación difícil. Negar el nombre de Dios es que nos vayamos por la prueba que nos ha venido. Fíjese bien que dice, aunque tienes poca fuerza. Y mira, hermano, por eso Dios sabe lo que permite en nuestras vidas. Porque razón tuvo David, hermano, en decir, no me des mucho, porque puedo olvidarme de ti. Y no me des poco. ¿Por qué dice? Para no blasfemar contra ti. Blasfemar es negar el nombre de Dios.
Amén, hermano. Entonces, fíjese bien. Ahí dice, en el versículo 7, dice, esto dice el santo. Al principio del versículo 7. Esto dice el santo. Y fíjese, hermano, que a la iglesia anterior, que está ahí, hermano, que es la iglesia de Sardis. Fíjese bien, a la iglesia anterior que está de la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Sardis, le escribió el que tiene los 7 espíritus, dice. Amén. Y fíjese que el mensaje que Dios o que el Señor le da a la iglesia de Sardis es santidad. Amén. Es santidad. Esa es otra de las características, hermano. Y mire, eso casi no se está viendo ya. Me decía una persona, hay 42 iglesias aquí en Potrerillo, pero él menciona iglesias a todas los lugares donde se reúnen ciertos grupos, aunque usted sabe que la iglesia de Cristo solo hay una. Amén, hermano. Y esa iglesia de Cristo creo que somos nosotros. ¿Lo cree usted, hermano? Amén. Entonces, el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Sardis, hermano, es santidad. Fíjese que es otra de las iglesias, es otra característica de la iglesia arrebatada. Si usted ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 4, mire lo que el Señor le dice o le hace o le reconoce a la iglesia de Sardis en el verso 4. Dice, capítulo 3, verso 4, le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire cómo le dice, pero tienes unas pocas personas. Mira, hermano, la iglesia de Cristo, los que se van con el Señor, no es cantidad, hermano, es calidad. Es calidad la que se va con el Señor, no es cantidad. Por eso le dice, tienes unas pocas personas. Mire, hermano, el que vive en santidad no son muchos. Hace poco pasó yo creo que todavía está, ¿verdad?, la feria en San Pedro Sula. ¿Cuántos fueron a calar a los juegos? Usted sabe, hermano, que toda feria en X lugar se hace en honor a la potestad que está en ese lugar. A mí me decían, préstame tu hija para que vaya allá. De repente, hermano, los hijos no tienen el conocimiento que usted tiene. Y el conocimiento que Dios le ha dado es para que usted discierna entre lo santo y lo profano. Porque hasta ahí tenemos que ser fieles a Dios. Amén, hermano. Ahí tenemos que ser fieles. Por eso me gusta el reconocimiento que Dios le hace a la iglesia de Filadelfia. Y le dice, aunque tienes poca fuerza. Y ya vamos a ver qué significa eso. Pero a la iglesia de Sardis, hermano, le reconoce el Señor y le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Y le dice que no han manchado sus vestiduras. O sea, hermano, eso quiere decir que no han corrompido su manera de andar delante de Dios. Y me gusta eso que le dice Dios a Abraham, anda delante de mí. Y nosotros eso lo tenemos que tomar para nosotros, que debemos de andar delante de Dios, hermano. Por eso, hermano, me gusta mire, Dios, hermano, Dios es justo. Amén. Dios es justo. No es como algunas personas que solo lo malo le señalan. ¿Ha tenido jefes usted en su trabajo?
que por mucho que usted se esmere, no le miran eso, sino le miran lo negativo. Pero el Señor no es así, hermano. El Señor reconoce las virtudes que hay en usted. Por eso dice ahí, tienes pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Queremos que el Señor ande con nosotros. Entonces cuidemos nuestras vestiduras, hermano. Cuidemos nuestros actos, lo que usted hace. Vamos a irnos al libro de Eclesiastés, hermano, capítulo 9. Estamos hablando de las características de la iglesia que se va. Amén. Eclesiastés capítulo 9. Si usted tiene ahí a donde anotar, dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Mire el llamado que Dios hace. Y dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, dice, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Cuando dice en todo tiempo, hermano, sean blancos tus vestidos, esas, ¿cómo le podríamos decir ahí? Ese señalamiento, esa orden, o esa recomendación, si podemos decir, cuando dice en todo tiempo, eso abarca lugar donde usted y yo podemos estar. En todo tiempo. Eso abarca el lugar donde usted, hermano, permanece durante el día, durante la noche. En todo tiempo. No habla del lugar, pero sí abarca eso. Con quien usted esté, hermano, eso también abarca en todo tiempo. Con quienes usted sale, con quien usted se relaciona, eso abarca en todo tiempo y lugar. Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Mira, hermano, si nosotros nos guardamos para Dios, o sea, nos apartamos para Él, porque santidad viene de santo. Amén, hermano. También se refiere a consagrarse para Dios. Cuando nosotros nos consagramos, hermano, y nos apartamos para Él, aunque andemos con otras personas, podemos consagrarnos para Dios. Amén, hermano. Podemos permanecer consagrados para Dios, aunque nos relacionemos con otras personas. Entonces, el ungüento, hermano, va a venir sobre nuestras cabezas. O sea, la presencia de Dios nos va a visitar y nos va a guardar y nos va a guiar. ¿Sabe por qué? Porque lo que está limpio es para un servicio. Amén. En su casa usted tiene utensilios que a usted los utiliza. Pero si los utiliza, tienen que estar limpios. ¿Cómo están ahorita en su casa? ¿Los dejó sucios o los dejó limpios? Pero después de que usted los utiliza, ¿qué es lo que hace? Los lava, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que los va a volver a usar. Entonces, hermanos, Dios nos quiere usar a nosotros. Nos quiere usar para que manifestemos la fidelidad, hermano, a Él. Amén, hermano. Mire, si lo que nosotros le damos a Dios es lo que recibimos de Él. Amén, hermano. Aquí nadie puede decir yo le vengo a dar porque son méritos míos propios. No, lo que usted le viene a dar a Dios aquí es lo que usted recibe de Él, hermano. Si Dios quiere que usted le adore, Él mismo va a poner esa inspiración en su espíritu. Amén, hermano. Por medio del Espíritu Santo lo va a inspirar a usted en lo interno a darle, hermano, adoración a Dios. Pero no puede haber adoración si no vivimos en santidad para Dios. Porque si usted se guarda para Dios y viene a este lugar, usted, hermano, viene en gratitud a Dios. Porque ese día usted se ha guardado para Él, pero sabe que la misericordia de Dios es la que ha hecho eso en usted.
Amén, hermano. Entonces, dice ahí, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Y eso lo mirábamos el día de ayer en el discipulado. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel en Ezequiel capítulo 36, verso 25, esparciré sobre vosotros, dice, ¿qué dice? ¿Se lo sabe usted ese verso, hermano? Esparciré sobre vosotros, dice, agua limpia, y los limpiaré de todas vuestras inmundicias. Pues sí, eso es lo que hace la palabra. Dios está esparciendo agua limpia sobre nosotros, los que venimos a oír su palabra, hermano. Porque cuando usted y yo venimos a atencionar su palabra, no salimos iguales de esa puerta, salimos diferentes. Salimos pensando diferente, amén, hermano. Salimos con una visión diferente. Amén. Y por consiguiente tenemos que mostrar una conducta diferente. Deje de venir a este lugar y va a empezar a ver su conducta cómo va. Usted se siente muchas veces, como dicen, como en alitas de cucaracha. Y mire, hermano, fíjese que esa fue una, aparte de virtud, puedo decir bendición de esta iglesia de Filadelfia, cuando dice que tenía poca fuerza. O sea que era una iglesia, hermano, que aprendió a depender de Dios. Es peligroso a veces la comodidad. Por eso que Dios nos dé con medida. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, hermano. Como buen padre, Él nos da con medida. Nosotros queremos más y no, espérate. Porque te podés acomodar. Te podés olvidar de mí y confiar en lo que yo mismo te he dado. Entonces viene Dios y nos da el sustento diario. Amén, hermano. Entonces, mire, esta iglesia, hermano, esta iglesia, en este caso la iglesia de Sardis, el Señor le reconoció que tenía pocas personas ahí, dice que habían guardado sus vestiduras. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 6. Ahí hay otra, hermano, otra palabra importante para nosotros. Yo he escuchado, hermano, dichos que tal vez usted lo ha dicho o lo ha escuchado también. Y dice que el que se quiere guardar, donde quiera que esté, se guarda. Y el que se quiere perder, también donde quiera que estés, se pierde. Amén. Pero mire, 2 Corintios capítulo 6, verso 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿de quiénes es Dios? De aquellos que se consagran, de aquellos que se apartan, hermano, de aquellos que no se contaminan. Tocando, escuche bien, tocando lo que para Dios es inmundo. No, hermano, si no es mala esa persona. O no, mamá, no es mala ese compañero o esa compañera. ¿Por qué? Porque todavía no tienen esa madurez en base al conocimiento de poder discernir y poder diferenciar entre lo limpio y lo sucio. Entonces dice el capítulo 7, verso 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿a quién le piden ahí?
a nosotros, hermano. Dice, limpiémonos, somos nosotros, hermano. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que Dios a nosotros, hermano, nos santificó. Amén, hermano. Al depositar el Espíritu Santo en nosotros, nos santificó. Pero nosotros tenemos que desarrollar esa santidad. Por eso dice ahí, hermano, perfeccionando la santidad, dice, en el temor de Dios. Entonces, ¿en qué consiste en el temor de Dios? En no hacer lo que Dios nos dice que no hagamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice ahí, puesto que tenemos tales promesas, y una de las más sublimes, podría decir yo, promesas, es que Dios viene por su iglesia. Y usted y yo hemos sido llamados a ser participantes de eso. Ya fuimos escogidos. Ya fuimos escogidos. Ahora Él nos va a seleccionar. De los escogidos, Él va a empezar ¿a qué? A seleccionar a aquellos que se empiezan a consagrar. Entonces Él empieza, hermano, a seleccionarlos y formar la iglesia fiel que se va con el Señor. Por eso, hermano, por eso dice la palabra que los entendidos resplandecerán. ¿Y sabe quiénes son los entendidos? Los que atienden el consejo de Dios y lo aplican en su vida. Esos son los entendidos, hermano. Los entendidos no es el que tiene el gran conocimiento, sino el que aplica el conocimiento. Gloria a Dios. Fíjese bien, si usted se va conmigo a Apocalipsis capítulo 3, el Señor le habla, le escribe a otra iglesia, la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea está en el versículo 14 del capítulo 3. Amén. Mire, por eso, hermano, pidámosle a Dios que nos dé el sustento diario, hermano. Mire, hay congregaciones que no se interesan por la visitación de Dios, sino por cuánto tener, o por cuánto obtener, o por cuánto alcanzar materialmente. O sea que ya no tienen su confianza tanto en Dios, sino en lo que poseen. La iglesia de Laodicea, hermano, en el versículo 17, el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que materialmente era rico, pero espiritualmente, mire cómo estaba. Mire cómo estaba espiritualmente. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, espiritualmente no tenía nada, hermano. Mejor es ser rico espiritualmente y tener lo necesario. Porque esta iglesia dijo, no tengo necesidad y de ninguna cosa tengo necesidad. Mira, hermano, el que tiene le cuesta someterse. Usted ha visto al rico, hermano, cualquier problema, escuche bien, cualquier problema que le venga, lo soluciona con el dinero. Y se justifican.
Y dicen, yo no tengo necesidad de nada. ¿Ha escuchado algún rico donde dice, yo no tengo necesidad de ir a una iglesia? Amén. ¿Sabe por qué? Porque se justifican a sí mismos. Entonces aquel hermano que ha puesto la confianza en los bienes materiales se justifica a sí mismo. Amén. Y usted sabe que nosotros no hemos sido justificados por nosotros mismos, sino que Cristo Jesús nos justificó ante el Padre. Amén, hermano. Entonces hay que mantenernos en la justificación que Cristo Jesús nos dio. Y no llegar a justificarnos a nosotros mismos como esta iglesia, hermano, donde dijo, de ninguna cosa tengo necesidad. Aflijámonos cuando ya no tengamos necesidad, hermano, de estar aquí en este lugar. Aflijámonos, hermano, que ya no hay una necesidad en nosotros de la presencia de Dios. Porque si eso ya no está, entonces empezamos a empobrecer espiritualmente. Pero si tenemos la presencia de Dios, hermano, no podemos tener nada. Pero si está la presencia de Dios, hermano, eso nos sustenta. Amén, hermano. Y por añadidura van a venir lo que usted necesita. Amén, hermano. Por eso, hermano, dejémonos enseñar por el Señor. Fíjese que la iglesia o la palabra Laodicea, hermano, significa o quiere decir, perdón, viene del griego apeleutos, que quiere decir, escuche bien, un hombre libre. Escuche bien, un hombre libre. Perdón, la palabra verdadero del griego significa apeleutos, que quiere decir un hombre libre. ¿Y quién fue que le escribió a la iglesia la Odisea? El verdadero. ¿Y quién es el verdadero? Cristo Jesús. Mira, hermano, Dios o Cristo Jesús quiere que seamos libres, hermano. Amén. Que no tengamos compromisos con nadie, hermano. Que usted no tenga compromisos con nadie, que nadie le prive de rendirle culto a Dios. Amén, hermano. Que nadie le prive de darle el tiempo a usted a Dios. Fíjese, en San Juan capítulo 14, Cristo Jesús era un hombre libre, hermano. San Juan capítulo 14, versículo 30. Dice el verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Mire, lo tiene. Dije San Juan capítulo 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mire esa última expresión. Y él nada tiene en mí. En otras palabras, y él no tiene ningún derecho sobre mí. Amén. Que, hermano, Cristo Jesús era un hombre libre. Me gusta lo que dice ahí. Y él nada tiene en mí. En otras palabras, que cuando venga Cristo Jesús por su iglesia, por su novia, que el diablo, hermano, no tenga nada en nosotros. Por eso, hermano, el Señor es claro en su palabra. Y allí, en este mismo libro de Juan, usted ya sabe ese verso, San Juan 8:31. El Señor les decía, dice, a los que habían creído en Él, no solo a los que se acercaban a Él, sino a los que habían creído en Él. Y les decía, si vosotros permanecéis en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Y a veces nos ponen a prueba, hermano. Nos ponen a prueba a ver si que realmente queremos ser libres. Mira, ahorita es un año político. Amén. Ojalá que usted, hermano, o yo, cualquier necesidad que se nos presente, o si tenemos o tiene necesidad de un trabajo, no vaya a buscar a los políticos, porque no dan solo por dar. Mira, hermano, hay gente que ya abandonó el camino del Señor por andar con ellos. ¿Por qué? Porque quieren conseguir un empleo. Entonces ya les cedieron, hermano, derechos al enemigo. Por eso el Señor le dijo: ya no hablaré ya más, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Y sabe qué es eso? Apartarse, hermano. Eso abarca también lo que es consagrarse, para no tener ningún compromiso con nadie. Y él nada tiene en mí. Gloria a Dios. Jesús ahí, hermano, se estaba declarando totalmente libre. Amén. Gloria a Dios. No es que usted va a entrar, ¿verdad? De repente, hermano, vamos a entrar en, ¿cómo le dijera? Tal vez no en controversia, ¿va? Pero de repente no vamos a entrar, o vamos a entrar con estas personas así un poco, ¿verdad? No muy aceptadas. Amén. Pero lo importante es que usted esté seguro y sabido de lo que usted está haciendo, de lo que el Señor le está pidiendo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Fíjese que la iglesia de la Odisea, hermano, en Apocalipsis 3, donde dice ahí, hermano, el versículo 17, donde dice: pues yo soy rico. Amén. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y fíjese que la palabra la Odisea, su nombre significa el derecho del pueblo o la justicia del pueblo. Usted ha visto que hay personas que hacen su propia justicia, ¿no? Y nosotros a veces también, ¿verdad? Si nos hacen algo, queremos aplicar nuestra propia justicia. Pero dice el Señor en su palabra que en la ira del hombre, ¿qué dice, hermano? No obra la justicia de Dios. ¿Verdad que a veces queremos aplicar nuestra propia justicia? Entonces acordémonos que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la iglesia de la Odisea, su nombre dice, significa el derecho del pueblo o la justicia del pueblo. O sea que esta iglesia, hermano, no tenía un gobierno teocrático. O sea, la palabra de Dios, o sea, no se dejaban gobernar por la palabra de Dios. Aplicaban su propia justicia, hermano. No era gobernada por la palabra de Dios, sino que hacían su propia justicia y se justificaban a sí mismos, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermano, era una de las virtudes o cualidades características de esta iglesia de la Filadelfia, donde le dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Y hablábamos eso, hermano, de guardar la palabra de Dios y no negar su nombre. Mira, hermano, el cristiano que se aparta del Señor, y ahí, mira, hermano, y no es fácil, sinceramente, no es fácil cuando viene la escasez. Si usted mira, mire, y en la palabra tenemos ejemplos. Está Abraham, está Isaac y está Jacob. Estando en la tierra de Canaán, les vino hambre. Y mire, Abraham pintó llanta. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Para Egipto. Y usted sabe que la mujer corrió peligro ahí. Isaac, lo mismo, hermano, estando en la tierra de Canaán, vino hambre y también. Pero me gusta Jacob. Mire, hermano, por eso en Dios nos vamos a llevar sorpresas. Jacob, el que significaba tramposo, mañoso. Fíjese, hermano, que cuando vino hambre, él mandó a sus hijos. Usted conoce la historia, ¿verdad? Pero ya había alguien adelante de ellos, que era José. Que Dios permitió lo que sus hermanos le hicieran porque había un propósito. Pero me gusta, hermano, cuando José ya es el segundo de Faraón y dice que había, hermano, hambre en la tierra de Canaán. Entonces José mandó a llamar a su padre y a sus hijos. Pero me gusta lo que Dios le dice a Jacob: no temas en descender a Egipto, porque yo iré contigo. Y ahí dice: haré de ti una gran nación. Por eso le digo, hermano, no es fácil mantenerse fiel a Dios en la adversidad. Pero la palabra dice, ¿qué dice? Resistid al diablo y huirá de vosotros. No es pelear, no, resistir, estar ahí. ¿Verdad que hay veces que andamos, hermano, resistiendo ante la fuerza, hermano, de la prueba? Y por eso, hermano, en primera de Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, eso nos da a entender que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, hermano. Porque esta iglesia, la Filadelfia, la iglesia fiel, dice que aunque tenía poca fuerza, o sea, no tenía muchas cosas materiales. ¿Pero qué? Pero guardaba la palabra, era fiel a la palabra de Dios. Amén. Y no había negado el nombre de Dios, hermano, sino que había guardado la palabra de Dios. Entonces ahí es donde se cumple, hermano, lo que el Señor le dijo a Satanás. Le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe cuándo es que es esa palabra que sale de la boca de Dios? Cuando usted está en la necesidad y Dios le habla. Amén, hermano. Y no solamente le habla, sino que le da respuesta a su necesidad. Pero Dios nos lleva al extremo donde usted y yo ya no podemos más. Hermano, aprender a confiar en Dios no solamente es por el conocimiento de la palabra, sino que tiene que ser a través de la prueba. Mire esta iglesia, mire la iglesia que Dios la califica como iglesia fiel, la que no tenía suficientes fuerzas. Entonces, si usted dice que es débil, entonces el Señor dice: diga el débil, fuerte soy. Si usted dice que es pobre, ¿qué dice el Señor? Diga el pobre, rico soy. Dele un fuerte aplauso, hermano, al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Porque podemos estar, hermano, calificándonos como pobres y débiles a nuestra percepción humana. Pero ante Dios somos fuertes y somos ricos. Amén. ¿Sabe por qué?
Porque el que en el Señor se considera rico, como este que decía, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero para Dios, pero ante los ojos de Dios, ¿qué era? Pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Por eso, hermano, yo bendigo la vida suya. De verdad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted es parte de la familia de Dios. Amén. De aquí nos relacionamos, hermano, unos con otros y aprendemos unos con otros. Amén. Amén, hermano. Y para Dios todos somos iguales. ¿Por qué? Porque Él dio un solo precio por todos. Amén. Y aparte de eso, quiere que estemos preparados para cuando Él venga. Entonces, una de las características de la iglesia fiel es que aunque tenía poca fuerza, guardó la palabra de Dios. Como dicen, las apariencias engañan. Mire, ¿sabe cómo se va a dar usted a conocer si es cristiano de verdad? Con lo que hace y con lo que expresa. Porque yo honestamente le voy a decir, yo tenía un concepto de alguien que decía yo, bueno, porque hasta a ese momento yo le miraba su caminar y todo. Pero llegó una invitación de X grupo, hermano, que si le daban cabida ahí. Y yo ya de mis adentros decía, ojalá que no. Y ella les dijo, sí. Dijo, si además, si es el mismo Dios, dijo. Entonces, yo no le dije nada a ella, ni le he dicho, ni le voy a decir. Pero la verdad, hermano, es que nosotros somos una congregación, un pueblo bendecido por la palabra de Dios, hermano. Amén. Y aquí no es por caprichos humanos, sino por el conocimiento que Dios nos da a través de la palabra, hermano. Nosotros sabemos tomar buenas decisiones y mantenernos, hermano, en esto, fieles a Dios. Como le dijo a esta iglesia, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora mire, hermano, lo importante de guardar la palabra de Dios, porque esta iglesia, hermano, por guardar, escuche bien, por guardar la palabra de Dios se ganó el derecho, mire, se ganó el derecho de que Dios la guardaría de la hora de la prueba que viene sobre este mundo entero, dice. Si quiere lo leemos en el versículo 10 de Apocalipsis 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mire, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, hermano, la gran bendición de guardar la palabra de Dios. Aunque hay momentos en que, hermano, aunque sean, escúchame bien, qué sé yo, amigos suyos, amistades, familiares, tal vez de una mejor posición económica que usted, y la quieran invitar a cosas que usted sabe que no son agradables a Dios, y que usted en ese momento siente que los va a dañar, más si tienen un buen concepto de usted, no se preocupe, porque lo que Dios quiere es fidelidad a Él por medio de su palabra, hermano. Pero porque muchos se han enredado ya, hermano.
por querer complacer, para que no se enoje, por no perder la amistad, por no perder la probabilidad de un buen puesto. Mire esta iglesia, por haber guardado su palabra: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero. Usted sabe lo que significa eso. Sobre el juicio de Dios, dice, que permanece sobre aquel que no quiera creer en Cristo Jesús. De ese juicio es el que Dios nos quiere librar. Pero para ser librados, tenemos que mantenernos fieles a la palabra de Dios. Amén. Guardar su palabra, no negar su nombre y vivir en santidad para con Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Quiere ponerse de pie en esta mañana? Aleluya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Primeramente, Señor, por tu misericordia, Padre, que nos ha alcanzado, Señor, y que también nos sostiene, Padre, hasta este momento, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera, poderosa, Señor, para hacer la obra que tú te has propuesto hacer en cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas malas decisiones, por todas aquellas malas actitudes, Señor, por todas aquellas malas expresiones, Padre, ante los demás, donde hemos dejado, Señor, de repente un mal testimonio, Padre, donde hemos dado un mal mensaje, Señor, con nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos por todas aquellas faltas que hemos cometido conscientemente, Señor, ya con tu conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos nuestras infidelidades. En el nombre de Jesús, por aquellos actos, Señor, que de repente se han hecho aún en lo secreto, Padre. En el nombre de Jesús, pero no delante de tus ojos, Señor. Padre, limpia nuestros corazones de todo espíritu de infidelidad, Señor, de todo espíritu, Señor, de duda. En el nombre de Jesús, de todo espíritu de temor, de miedo, Señor. En el nombre de Jesús, presentamos nuestros corazones en esta mañana delante de ti, Señor. Si hemos tenido un corazón de doble ánimo, Padre, purifícalo, límpialo, Señor, en el nombre de Jesús. Y danos, Padre, ese carácter tuyo, Señor, que se adquiere a través de la obediencia de tu palabra, a ser fieles a ti, Señor, a ser de una sola pieza, Señor, en el nombre de Jesús, a mantenernos limpios nuestras vestiduras, en el nombre de Jesús, Señor, a tener cuidado de nuestro caminar, a tener cuidado, Señor, de nuestras decisiones, Padre, de nuestros actos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que mostremos fidelidad en todo, Señor, lo que hagamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, queremos ser